el capítulo 4. Nuevamente damos la cordial bienvenida a los hermanos y a los amigos que nos acompañan a lo que es la predicación del Evangelio, tal como se mencionó al principio y como se ha mencionado en la primera parte. La única intención que buscamos al anunciar la palabra es que usted pueda conocer el mensaje del Evangelio, esta buena noticia de salvación de parte de Dios, que solo en Cristo hay salvación. Vamos a leer en Marcos y vamos a comenzar la lectura en el versículo 41. Marcos 4, 41 dice así: Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Como pudimos ver en la meditación, eh, vimos acerca de cómo Marcos presenta al Señor cual el siervo perfecto, aquel siervo incansable que solo quiere hacer la obra que se le ha encomendado. En el capítulo 4, como vimos en la mañana, nuevamente aparece estas dos palabras otra vez, enseñando junto al mar. El siervo no necesita estar en el templo o en algún lugar preacondicionado, él lo hace en el mar. Su púlpito era una barca cuando iba al mar, o una mesa cuando estaba en casa. Se le ve otra vez haciendo la obra, al igual que en el capítulo 2, verso 1, cuando dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Capítulo 3, verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga. Capítulo
5, versículo 21, donde leímos, pasando otra vez Jesús en la barca. Se le ve también saliendo y yendo a otros lugares, como en el capítulo 6, verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. O en el versículo 7, donde dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Versículo 12, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 34, tiene tiempo para extender misericordia y compasión para con las gentes, porque dice allí, y salió Jesús y vio una gran multitud, siempre entrando, siempre saliendo, siempre haciendo la obra, tiempo para sanar, tiempo para encomendar trabajo a sus discípulos, tiempo para orar, como en el versículo 46, donde dice, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y tiempo para sanar, como en el versículo 55, donde dice, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. El siervo incansable, que va de lugar en lugar, como le vimos en la mañana en el capítulo 3, donde en solo 19 versículos el Señor pasa de estar en una sinagoga, luego está en el mar, luego está en el monte, luego está en una casa. Lo pueden ver ahí en ese capítulo precioso, aquellos que no lo pudieron escuchar en la mañana. Quise leer el final del capítulo 4, en el verso 41, porque previo al hecho que vamos a considerar brevemente del endemoniado gadareno, se ve cuando el Señor calma la tempestad. Es decir, vemos aquí al siervo que no se puede separar el hecho de que Él es Dios, como consideramos en la mañana. Aun cuando Mateo presenta al Señor cual rey, de todas formas, en Él se ve su humanidad y se ve su deidad. Aun cuando Marcos presenta al Señor cual siervo, de igual forma vemos su deidad. Lo mismo que en Juan, aun cuando se presenta al Señor cual el Dios eterno, como el Hijo de Dios, también vemos su humanidad, cansado del camino, por ejemplo, allí en Juan capítulo 4. Por lo tanto, son sustancias, son esencias del Señor que no se pueden separar. Su deidad, el hecho de que Él es siervo, el hecho de que Él es hombre. Y aquí vemos su poder, que Él tiene poder sobre la creación, calmando a la tempestad. Luego de este hecho de sanar al endemoniado, leímos allí acerca de la resurrección de la hija de Jairo. Él tiene poder sobre la muerte. Y el pasaje que consideramos, Él tiene poder sobre Satanás y sobre las huestes de maldad. Estimado oyente, tal como vimos en la primera parte, este es el Salvador que te presentamos. Un Salvador que, si bien le vemos en la cruz crucificado allí en un madero, es un Salvador triunfante, un Salvador poderoso, el Dios de toda la gloria, calmando tempestad, teniendo poder sobre la creación, teniendo poder sobre la muerte, teniendo poder sobre Satanás y las huestes de maldad. Este es el Salvador que te presentamos, este es el Salvador que puede darte vida. Porque el Evangelio, la buena noticia, se trata acerca del Señor Jesucristo, tal como lo dice Romanos en el capítulo 1, cuando dice allí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo. La verdad es que el verso 2 es como una frase explicativa y podríamos saltarnos del verso 1 al verso 3 y podríamos leerlo así, apartado para el Evangelio de Dios acerca de su Hijo. Sí, el Evangelio, esta buena noticia habla acerca de su Hijo. El mensaje de parte de Dios habla acerca de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Sí, el mismo Jesucristo que vino del cielo para dar su vida en la cruz, así como lo ves muerto en un madero, es vencedor sobre toda fuerza de mal, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la muerte, pues Él resucitó de entre los muertos, lo cual da la seguridad al pecador que contrito y humillado se acerca a Él. El Espíritu Santo nos guía por su palabra a ver en los milagros que el Señor hizo cómo Dios ve al hombre retratado en sus pecados y cómo Dios provee salvación al hombre. Esto es lo que quiero considerar en esta última parte de la reunión.
cómo aquí este hombre, el endemoniado gadareno, es un retrato de la condición del pecador y cómo el Señor, que tiene poder sobre cualquier fuerza, aquel que ha vencido sobre Satanás y sobre el pecado, solamente Él puede dar paz. Solamente Él puede quitar de en medio el pecado para que tú ahora puedas tener paz, puedas tener vida eterna, el perdón de tus pecados. Porque toda historia que vemos acerca del Señor está escrita o quedó escrito para que creáis, dice el Evangelio de Juan al final, para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El nombre Gadara, aquí la región de los Gadarenos, se cree que significa madre de Cais, que era un dios antiguo. Y Cristo va a esa región. Sí, porque Cristo vino del cielo para venir al dominio de Satanás, quien es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire. Ya estaba profetizado allí en Génesis capítulo 3, de que iba a haber enemistad entre, entre la serpiente antigua, que era el diablo, y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Porque Cristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo, a terminar con el dominio de Satanás y del pecado, lo cual lo consiguió en la cruz. Porque dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, que el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y mire lo que dice en el versículo 2. Cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Esto es lo que quiero destacar para poder hacer este contraste de este hombre endemoniado que es figura del incrédulo que está en sus pecados, aquel que no ha sido liberado de la carga de la esclavitud del pecado y que Satanás lo tiene dominado a causa del pecado. Dice que viene de los sepulcros, o versículo 3 dice, tenía su morada en los sepulcros. Allí tenía su morada. Sí, porque sabe cómo es la condición del hombre. ¿Sabe cómo Dios ve al hombre en sus pecados? Lo ve muerto. ¿Y dónde están los muertos? ¿Acaso los muertos no están en los sepulcros? Sí, Dios ve al hombre en la condición pecaminosa, ya sea en su naturaleza pecaminosa, ya sea en sus actos pecaminosos, lo ve muerto en delitos y pecados. Sepulcro abierto es su garganta, dice allí Romanos capítulo 3. El hombre en sus pecados está lejos de Dios y en sus pecados ha ofendido a Dios. Debes reconocer y darte cuenta que de tu corazón, del corazón del hombre, es donde salen los homicidios, las mentiras, los malos pensamientos, las malas intenciones. Dime, ¿acaso que alguna vez no has mentido? ¿Acaso no has tenido un mal pensamiento? Eso es pecado delante de Dios. Eso ofende a Dios porque Él es santo, sin mancha. Y Él quiere que sus criaturas puedan tener comunión con Él, puedan tener una comunión íntima con Él. Pero por el pecado el hombre no lo puede hacer. Es por eso que debes tener un encuentro personal con Cristo, así como lo tuvo este hombre con el Señor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Este hombre tenía un espíritu inmundo, tal como leímos. Sí, porque puede resultar fuerte, pero la Escritura siempre se habla de los creyentes o los no creyentes. ¿Se es salvado o se es perdido? ¿Se tiene la vida eterna o se está muerto eternamente? ¿Se es un incrédulo o se es un creyente? ¿Es tibio? ¿Es frío o es caliente? Porque la tibieza a Dios no le gusta. ¿Están los hijos de Dios? Sí, y están los hijos del diablo. Están los hijos del diablo, porque en la vida antigua del creyente, los creyentes que estamos aquí podemos decir, en mi vida antigua, cuando estaba bajo la carga del pecado, sí, yo era hijo del diablo. ¿Por qué era hijo del diablo? Porque los deseos del diablo queríamos hacer. Él es padre de mentira y todo aquel que hace mentira se constituye como un hijo del diablo.
¿No te das cuenta de lo horrendo que es delante de los ojos de Dios el pecado del hombre? Debes reconocer tu condición, que te tiene en la ruina, y que Dios, en su santidad y en su justicia, debe castigar el pecado. ¿Qué efectos trae el pecado en el hombre? Dice el versículo 3, tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Nadie lo podía dominar. Así es como la sociedad, así es como la religión quiere apaciguar el pecado del hombre, dejando vicios, confesando el pecado a hombres, haciendo penitencias, haciendo dádivas a los pobres, dando el diezmo, rezando a santos. Eso es solamente cadenas, ataduras que no te pueden dominar, que no pueden dominar el pecado. La única solución para el pecado, la única salida para ser librado del pecado es Cristo Jesús. Ni la religión ni el buen deseo del hombre puede controlar el desenfreno del pecado. Lucas y Mateo, que relatan el pasaje paralelo, eh, hablan acerca de los efectos de estar poseído por el demonio como lo estaba este hombre. Eh, habla Lucas y Mateo de que estaban sin ropa, estaba sin ropa, sin morada, estaba obligado a vivir en lugares desiertos, eran feroces en gran manera, dice Mateo, y lo cual habla del desenfreno, del orgullo por hacer el pecado. ¿Acaso no es lo que vemos en el mundo hoy en día? Que a lo malo se le llama bueno y que nadie oculta el hacer el pecado. Bueno, el hombre en sus pecados, otra consecuencia es lo que dice el verso 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Este hombre no tenía paz, no tenía tranquilidad en su vida, ni siquiera durante la noche. Estimado oyente, ¿tienes paz para con Dios? ¿Tienes paz para con Dios? ¿Tienes la tranquilidad de acostarte esta noche sabiendo de que tus pecados están perdonados y que no le debes nada a Dios a causa de ellos? Urge que te justifiques delante de Dios. Justificados, pues, por la fe, dice la Escritura, tenemos paz para con Dios. Un creyente puede decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y sabe por qué? Porque ha sido justificado por Dios por medio de la fe. Así, el creyente tiene paz para con Dios y por medio, sobre la base de Cristo Jesús y su obra allí en el Calvario. ¿Qué debes hacer? Darte cuenta de la condición en la que te encuentras y arrepentirte, arrepentirte. Lo escuchamos en la mañana en la predicación, ahí en Los Ángeles. Debes arrepentirte, y arrepentirte es un cambio de mente, es cambiar la forma que tienes de pensar en cuanto a Dios, en cuanto al pecado, en cuanto a la condición que te aleja de Dios. Debes darte cuenta que tu pecado ha ofendido a Dios. ¿Y qué es lo que traerá como consecuencia el arrepentimiento? La humillación. Dice el verso 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El hombre en sus pecados debe humillarse delante de Dios, confesando su pecado, arrepintiéndose. Porque ante el único que el hombre debe humillarse y confesar su pecado es con Jesús. Porque Él vino a dar solución al pecado. Él es el indicado para dar salvación. No por nada Hechos capítulo 4 dice, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cómo se logra? ¿Cómo Cristo puede dar salvación al hombre? Porque Cristo triunfó sobre el pecado y sobre Satanás. Versículo 7, clamando gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Resulta que aquel que atormentaba, ahora es el atormentado. Ningún hombre podría enfrentarse ante un espíritu de demonio, pero no así Cristo, que tiene poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque Cristo venció a la muerte y a aquel que tenía el poder de la muerte. Porque ¿sabes lo que ocurrió allí en la cruz? Cristo Jesús allí en la cruz llevó mis pecados, es lo que puede decir todo creyente. Sí, allí en la cruz Él fue mi sustituto. Él ocupó el lugar que a mí me correspondía ocupar.
Y como Él llevó mi pecado allí en aquellas horas de tinieblas, como Él fue abandonado por Dios a causa del pecado, a causa de su santidad, como Él allí al llevar mi pecado, Él recibió el juicio de Dios por mi pecado, ¿sabes? Por esa obra de la cruz que Él consumó una vez y para siempre al decir, consumado es, el juicio de mi pecado ya ha sido pagado, ya ha sido terminado. Es por eso que ahora yo puedo decir, mis hermanos pueden decir, tengo vida eterna, tengo perdón de pecados sobre la base de la obra de Cristo ahí en la cruz. Sí, porque Él no quedó clavado en un madero. Él resucitó victorioso de entre los muertos, suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que fuese retenido por la muerte. Es por eso que Él triunfó, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Debemos leerlo, porque si no proclamamos que Cristo resucitó, entonces estamos proclamando un evangelio incompleto. No estamos proclamando la buena noticia. ¿Qué buena noticia podría haber en un Cristo clavado en un madero, allí muerto, o en una tumba ocupada y no vacía? No, Cristo resucitó, victorioso de entre los muertos, y está sentado en alta majestad. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué él participó de carne y sangre? ¿Para qué él vino al mundo siendo el Dios de la gloria, tomando forma humana, vino en carne y sangre? ¿Para qué él vino al mundo? Para destruir, dice, por medio de la muerte, es decir, la obra allí en la cruz, que le significó entregar su vida, para destruir por medio de la muerte, ¿a quién? Al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estimado oyente, si tú no eres salvado, si aún estás en tus pecados, estás bajo servidumbre. Estás bajo la carga de pecado, y aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que hace mentira, hace la misma mentira que su padre, el diablo. ¿Sí? Así de fuerte es la escritura. Así es, esto es lo que tú debes saber, que tu pecado te lleva a la condenación, estás en ruina eterna. Este es el mensaje del Evangelio. En Cristo hay salvación, sobre la base de su muerte, su sepultación, su resurrección victoriosa, que nos asegura que ni siquiera la muerte podrá derrotar al creyente, porque si el creyente tuviera que partir de este mundo, estaría con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Tienes tú esta esperanza? Debes acudir a Cristo. Así como este hombre, que estaba endemoniado y llegó humillado delante de Dios. Lo último que quiero ver son los cambios. También se ve retratado, interesante que también se ve retratado el cambio que se produce en un incrédulo al acudir a Cristo por salvación. ¿Están estos cambios en tu vida? Esto es una gran evidencia para ti mismo, para saber tú mismo si realmente he sido salvado. ¿Eres un hijo o una hija de creyente? Puede que estés engañado, puede que estés engañada. Es peligroso. Es una espada de doble filos ser un hijo o una hija de creyente. Mi hermano lo comentó. Sí, aquellos que nos criamos en una familia de creyentes, padres creyentes, en un local de reuniones toda nuestra niñez, es peligroso que algún niño, algún joven, alguna señorita crezca engañado pensando que viviendo en ese ambiente se es salvo. No, no te engañes. Debes tener un encuentro personal con el Señor, así como lo tuvo este hombre. Y se deben ver las evidencias de la salvación. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. O como dice Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Hay evidencia de tu salvación? Mire, leamos rápidamente las evidencias de que hubo un cambio en este hombre. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Ya es una vida pasada. El estar bajo la carga del pecado, bajo el dominio de Satanás, ya es algo del pasado. Es una exhortación para nosotros, hermanos.
a no volvernos a la vida antigua que teníamos, de la práctica del pecado, porque es imposible que la simiente de Dios pueda practicar el pecado. Dice, vienen a Jesús y ven al que había en tiempo pasado, al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cuál es la primera evidencia? Sentado. Sentado. Antes, ¿dónde estaba? Por los montes, por los sepulcros. Esto habla del descanso. El estar sentado habla del descanso. ¿Qué dijo el Señor? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Habla de la paz que el creyente tiene ahora, paz para con Dios. ¿Tienes paz? ¿Estás sentado tranquilamente sabiendo de que el asunto de tus pecados está arreglado delante de Dios? Sentado y vestido, dice. Segundo cambio. Vestido. Antes, ¿cómo andaba? Desnudo. Desnudo por los sepulcros. Sí, porque la Escritura habla que el vestir es visto como que Dios imparte justicia a aquel que estaba condenado, que era culpable a causa del pecado. Zacarías lo puede leer después allí en el capítulo 3, hablando en forma figurada, dice, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿No te gustaría tener ropas de gala? Que Dios te vea y te vea justificado en su Hijo. Bueno, debes acudir a Cristo Jesús como Salvador. Luego dice, sentado, vestido, y dice, en su juicio cabal. En su juicio cabal. Si hubiese estado en sano juicio, no hubiese estado en los sepulcros, ¿cierto? Esa es la conducta de una persona sin Cristo, en el desenfreno del pecado. Bueno, es Dios quien quiere hacer el cambio completo en tu vida. No pretendas tú hacer tu propio cambio, dejar vicios, tratar de encontrarte con tu Dios de manera personal, sin acudir a Cristo. Porque quien hace la obra de regeneración es Dios, a través de su Espíritu. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego dice, versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, dice, que le dejase estar con él, que le dejase estar con él. ¿Sabe lo que dice el pasaje paralelo de Lucas? Que estaba sentado a los pies de Jesús. No, ya no está en los sepulcros. Ahora quiere estar con su Señor. Ahora quiere aprender de Él. Ahora se quiere empapar de la Escritura, de conocer más de Él. Quiere estar con Él. ¿Es la evidencia en tu vida, estimado oyente, niño, joven, tú que estás escuchando? ¿Es la evidencia en tu vida? ¿Quieres estar con Él? Esa es la gran evidencia de que uno es salvado, de que uno ha confesado a Cristo como Salvador, de que ha sido hecho una nueva criatura. ¿Se ha visto ese cambio en tu vida? ¿Quieres estar cerca del Señor cada día, aprender más de Él? Es para que lo pienses. Y finalmente, versículo 20, el quinto cambio, dice, se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Lucas, el pasaje paralelo, dice, lo publicó por toda la ciudad. ¿Sí? Aquel que es salvado va a querer publicar, va a querer anunciar a otros el cambio que ha habido en su vida. Esto nos habla del bautismo. ¿Te has bautizado? Que la pandemia no sea un impedimento para bautizarte. ¿Sí? El bautismo es dar testimonio a otros acerca de la salvación. ¿Te has bautizado? Debes obedecer al Señor. Si has sido salvado, realmente debes dar testimonio al mundo de lo que ha ocurrido en tu vida. Finalmente, me pasé un poco de la hora, pero dice el verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y el versículo 21, que también lo leí, dice, pasando otra vez Jesús en una barca, a la otra orilla se reunió alrededor de él. Tremendo viaje que hace el Señor. Cruza el lago de un lugar a otro. ¿Sabe? Fue a Gadara solamente para extender misericordia a un hombre que estaba agobiado por el pecado. Cristo está de paso a través de esta red.
a través de esta reunión. Se te ha anunciado el Evangelio. Dios quiere mostrar su misericordia. Como dice el verso 19 al final, cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esto es lo que puede decir cada creyente de los que estamos aquí. Cuánta misericordia ha tenido Dios para con nosotros. ¿No te gustaría tener la salvación? Bueno, te invitamos a que creas en el Señor, a que le recibas como tu Salvador personal, Cristo Jesús, quien entregó su vida en la cruz por ti. Vamos a orar. Nuestro Dios y